Ahora vamos a ver el tema de marcos en 2D con un ejemplo. Bueno, el marco que se resolverá pues es el que tenemos aquí a la izquierda de la pantalla y como ustedes pueden darse cuenta, las propiedades geométricas y mecánicas de cada barra se están dando de manera numérica, como lo puedes ver aquí, puesto que, como vamos a ver más adelante, si se intenta resolver un marco con las propiedades geométricas y mecánicas de las barras indicadas de manera algebraica, las operaciones serían bastante complejas cuando se trate más adelante de encontrar los desplazamientos. Esto quedará claro más adelante y entonces lo más recomendable en el caso de marcos es que se especifique un valor numérico de las propiedades mecánicas y geométricas de cada barra. Bueno, entonces, como se vio en vigas, el número de barras que se tendrá en un marco está en función del formulario con el que contemos. En el caso del ejemplo que estamos tratando en este momento, pues esta barra inclinada pues la podemos tratar como una sola y la barra horizontal podemos tratarla también como un solo elemento, puesto que al tratar esta barra sí se puede encontrar fácilmente en los formularios pues que se conocen de vigas doblemente empotradas. Siendo así, pues tenemos tres nodos y bueno, las orientaciones de cada barra pues se hacen de la misma manera que se ha visto en los ejemplos anteriores. Ahora, en este caso, como lo podemos ver en el diagrama de la derecha, cada nodo va a tener tres desplazamientos, los cuales se muestran aquí, y el orden de los mismos primero debe de ser desplazamiento en X, luego desplazamiento en Y y finalmente el ángulo o el giro que experimenta ese nodo. Como lo vemos, también el otro nodo pues tiene sus respectivos desplazamientos y aquí se está mostrando en rojo el sistema de ejes global y en azul el sistema de ejes local que forman un ángulo indicado con este símbolo entre sí. Teniendo esto en cuenta, el número de grados de libertad, utilizamos la misma fórmula y el número de desplazamientos en todos los nodos, como solo tenemos tres y tres desplazamientos en uno de ellos, tenemos esta cantidad y con las indicaciones que ya se dieron en ejemplos anteriores, acá tenemos dos restricciones y aquí tenemos tres, entonces de ahí este número que nos da un total de 4 grados de libertad. Bueno, ahora, si deseamos elaborar la tabla de propiedades mecánicas y geométricas de cada barra, observamos que es una combinación de lo que se vio en armaduras, que es A, E, L y el ángulo, y lo que se vio en vigas, que son estos tres, junto con todo esto. Esto es porque al elemento viga se le está agregando la fuerza axial, entonces es una combinación de ambos como lo vamos a ver más adelante. El ángulo, recuerden que se tiene que hacer con respecto al eje X global positivo en cada extremo 1 de la barra y al considerar eso, pues tenemos estos ángulos y pues estas operaciones pues son el resultado de aplicar las fórmulas de aquí arriba con todos estos datos. La matriz ensamblada se hace exactamente de la misma manera que se ha visto en armaduras y en vigas y también son aplicables las mismas sugerencias respecto al orden de los nodos y respecto a la eliminación de algunos de estos nodos. En este ejemplo vemos que efectivamente se puede eliminar el nodo C y se hace la división correspondiente. Recuerden que cada uno de estos términos se hace en base a la orientación dada en cada barra. Posteriormente vamos a ver la cuestión de la matriz de rigidez de cada barra. Aquí es importante mencionar lo siguiente. Bueno, tenemos la matriz de rigidez en sistema local. Podemos observar claramente
que esto que estoy señalando es la matriz de rigidez de una viga y los términos restantes es la matriz de rigidez de una armadura. Obviamente, al combinarse tendremos el sistema, la matriz de rigidez en sistema local para un marco, es decir, ya combina fuerza axial, fuerza cortante y momento. Entonces, los términos de arriba son del nodo 1, los términos de abajo son del nodo 2 y el orden, como ya habíamos dicho, primero es el desplazamiento en X, luego el desplazamiento en Y y luego el giro para cada extremo de la barra. Ahora, sabemos también de la teoría que para pasar del sistema local, el que está en azul, al sistema global, el que está en rojo, debemos de hacer uso del ángulo que forman entre sí los dos sistemas de coordenadas y a partir de este ángulo definimos una matriz de rotación que la tenemos expresada de esta manera. Aquí lambda x es coseno del ángulo y lambda y es seno del ángulo. Entonces, lo que nos indica esto es que las componentes de fuerza axial y fuerza cortante se van a descomponer a lo largo de los ejes globales XY y el momento queda exactamente igual en ambos sentidos, puesto que como es un giro, con las restricciones, con las condiciones adecuadas, este es el mismo en ambos sistemas de coordenadas. Es lo que significa, tanto para el extremo 1 como para el extremo 2, que vemos que los términos son exactamente iguales en ambos extremos, puesto que el ángulo es el mismo en cada uno de los nodos 1 y 2 de la barra, definido por la orientación dada. Ahora, ¿por qué se hace de esta manera? Primero, ya se ha visto anteriormente que la matriz de rigidez de una barra está dada por esta fórmula. La matriz de rotación transpuesta por la matriz de rigidez local por la matriz de rotación. Si hacemos esta operación, obviamente vamos a utilizar estas dos matrices, llegamos a este resultado. Aquí nos detenemos un momento. Observamos que la matriz de rigidez local de una barra en sistema global, matriz de rigidez en sistema local, no local, sino en sistema global, es una matriz de 6×6, pero ya cada término tiene expresiones más complejas que las que se han visto anteriormente. Ahora bien, se puede ver claramente que K1,1 es distinto que K2,2 y etcétera. Por lo tanto, la identidad vista en armaduras no es aplicable aquí tampoco. Ahora, aquí hay dos maneras de hacer el cálculo de la matriz de rigidez de una barra en sistema global, de una barra tipo marco. Una es calcular estas dos matrices por separado y al final hacer esta operación y ya tenemos la matriz correspondiente. Otra es hacer uso directamente de esta fórmula, pero pues hay que manejar los términos con cuidado porque como lo ven, pues son demasiados términos, en realidad son 36, pero hay que hacer con cuidado estas operaciones. De cualquiera de las dos maneras, pues se obtiene la matriz de rigidez en sistema global para una barra tipo marco. Ahora, el hecho de haber mencionado la matriz de rotación es que la vamos a ocupar en el vector de fuerzas. Más adelante vamos a ver esto con más cuidado. Por eso es que aquí toma una relevancia bastante grande la matriz de rotación para una barra tipo marco. Ahora, esta es la segunda razón de por qué se presentó de esta manera en esta ocasión. De cualquiera de las dos maneras, haciendo uso de los resultados vistos en la tabla de propiedades, la barra 1 tiene esta matriz de rigidez en sistema global. Aquí se indicó claramente la operación que vimos hace un momento, matriz de rotación transpuesta por la matriz de rigidez local por la matriz de rotación. Ya sea que se sustituya directamente en la fórmula, en esta, o se calcula primero la matriz de rigidez local y después la matriz de rotación y hacemos esta operación, pues obtenemos este resultado. Aquí se muestran las tres matrices
La que vamos a ocupar en muchos cálculos, que es la matriz de rigidez global. La matriz de rigidez local, que esto solo se usa en elementos mecánicos, y la matriz de rotación que vamos a utilizar en el vector de fuerzas. Lo mismo es para la barra 2, ya sea que calculen estas dos matrices por separado y hagan esta operación, o sustituyen directamente en esta fórmula, obtenemos estos resultados. Ahora bien, como mencionamos anteriormente, si se sustituye directamente en la fórmula, la que ya tiene directamente toda la operación realizada, sí es recomendable, aparte, calcular la matriz de rotación, porque se va a ocupar más adelante. Entonces, como vemos, lo único que cambia en este momento es la matriz de rigidez en sistema global para una barra tipo marco, que en este momento, bueno, comentamos dos maneras de calcularla, pero adicionalmente se va a requerir la matriz de rotación para cálculos posteriores. Entonces, de esta manera hemos terminado el cálculo de las matrices de rigidez en sistema global de cada barra, que son estas que estamos señalando en este momento. El color simplemente es como ayuda visual para determinar cuál es K11, K12, etc. Ahora, lo que sigue es el cálculo del vector de desplazamientos y del vector de fuerzas. Primero vamos con el vector de desplazamientos. Ya se tiene conocimiento de que se sigue el mismo orden que en el que se colocaron los nodos en la matriz de rigidez ensamblada. Después, en cada nodo, como ya se había mencionado también, primero colocamos el desplazamiento en X, después el desplazamiento en Y y después el giro. Así lo hacemos para todos los nodos. Finalmente, establecemos cuáles son los desplazamientos que son conocidos con las indicaciones que ya se han dado en otros ejemplos. Se hace de la misma manera, con la única diferencia que ahora ya estamos considerando también la dirección en X. Lo mismo va a ser para el vector de fuerzas. Para esto, bueno, tenemos este pequeño diagramita que nos puede ayudar a corroborar los resultados que tenemos aquí. Posteriormente vamos a calcular el vector de fuerzas. Ahora, el vector de fuerzas en un marco en dos dimensiones tiene esta fórmula. Como podemos ver, a diferencia de vigas, el vector de fuerzas en los empotramientos debe de ser premultiplicado por la matriz de rotación transpuesta de cada barra. Entonces, de ahí la importancia que, aunque se haya utilizado la fórmula, la que vimos que tiene términos muy complejos, por otro lado también tiene que calcularse la matriz de rotación para cuando lleguemos a este punto del procedimiento. ¿Cómo se le va a hacer? Tenemos aquí la barra 1, pero como vemos, ignoramos de momento su inclinación y la ponemos de manera horizontal. Aquí ponemos la longitud correspondiente y todas las fuerzas que contenga esa barra en su parte intermedia, como se vio en vigas. Ahora, las fuerzas que resulten de ese doble empotramiento se van a obtener con el formulario correspondiente. En este caso, como esta viga no tiene ni una sola fuerza, pues el vector correspondiente en sistema local, por eso ponemos este subíndice L, todos son 0. ¿Cuál es el orden de las fuerzas? Las primeras tres corresponden al nodo 1 según la orientación de la barra que se tenga, desde el inicio se planteó esto, y las otras tres fuerzas que quedan son las correspondientes al nodo 2 de acuerdo a la orientación de la barra, ¿sí? Ahora bien, el orden de estas tres fuerzas es el siguiente: primero fuerza en X, después fuerza en Y y por último momento. Entonces,
el orden en el otro nodo, o sea, estos tres, es exactamente el mismo. Aquí como todos son 0, pues por eso tenemos un total de 6 términos igual a 0 en este vector de fuerzas de empotramiento en sistema local. Ahora, para encontrar el vector de fuerzas de empotramiento que vamos a utilizar en el sistema global, aplicamos la fórmula de aquí arriba. Si ocupamos la matriz de rotación transpuesta para la barra 1 y lo multiplicamos por este vector, nos va a dar este resultado. Entonces, este resultado, recuerden que estamos tratando con la barra 1, ya es lo que vamos a ocupar para construir el vector de fuerzas de toda la estructura. Recuerden que en este caso, estas tres corresponden a este nodo y estas tres corresponden a este otro nodo, teniendo en cuenta que la primera es fuerza en X, la segunda es fuerza en Y y la tercera momento. Posteriormente vamos con la barra 2. En este caso, si estuviera inclinada, ya sabemos, como en el caso anterior, ignoramos su inclinación y la ponemos como si fuera horizontal, con la fuerza intermedia que se tenga en esa barra. En este caso, como podemos ver claramente, esta barra tiene una fuerza de 10 toneladas en el sentido indicado. Ahora, utilizando la fórmula correspondiente del formulario, vemos que se pueden obtener estos momentos de empotramiento y estas fuerzas en los mismos lugares. Ahora bien, en la mayoría de los casos de vigas doblemente empotradas se van a obtener las fuerzas verticales y los momentos, como lo podemos ver aquí. Si hubiera una fuerza inclinada, simplemente se descompone y se ocupan las fórmulas correspondientes, y en este caso ya tendríamos también fuerzas en X. Entonces, en el primer nodo, de acuerdo a la orientación de esa barra, tenemos estos tres resultados con los signos correspondientes, como lo vemos aquí. Primero fuerza en X, después fuerza en Y y por último momento. Ahora bien, para el segundo nodo tenemos estos resultados. Este es el segundo nodo. De acuerdo a la orientación de esa barra, tenemos estos tres resultados. Y recuerden nada más la orientación de los momentos positivos de acuerdo a lo que se dijo en vigas. Es exactamente igual. Y también se sigue el mismo orden. Fuerza en X primero, después fuerza en Y y por último momento. Entonces, este es el vector de fuerzas de empotramiento en sistema local. Ahora, para pasarlo a global, que es el que vamos a ocupar, utilizamos esta fórmula. La matriz de rotación transpuesta para la barra 2, al multiplicarla por este vector de fuerzas, me da como resultado el vector de fuerzas que vamos a ocupar ya en sistema global. Podemos ver que obtuvimos estos resultados. En este caso, por el ejemplo que estamos resolviendo, dio los mismos resultados para estos dos sistemas, pero en un caso más general no necesariamente tienen que ser iguales. Debemos de hacer esta operación y los resultados obtenidos son los que vamos a ocupar, aunque no sean iguales. Tengan en cuenta que, bueno, estamos suponiendo que las operaciones son correctas, es decir, que no necesariamente tienen que ser iguales. Aquí simplemente fue una coincidencia. Ahora, estos resultados, los primeros tres corresponden al primer nodo y los otros tres corresponden al segundo nodo. Ahora, ya sabemos que al construir el vector de fuerzas, cuando se repita un mismo nodo en varias barras, simplemente tenemos que sumar los resultados correspondientes. Por ejemplo, para la primera barra es el nodo B, son estos resultados, y para la segunda barra, el nodo B que está señalado son estos tres. Entonces debemos de sumar estos dos resultados, este y este, para reportar los resultados en ese nodo. Si este nodo B se repitiera en más barras, pues se suman los resultados correspondientes y es el resultado que se reporta. Entonces, el vector de fuerzas en los nodos lo tenemos aquí. Recuerden que
Primero es el nodo B, después el nodo A y finalmente el nodo C, y eso se estableció en la matriz de rigidez ensamblada. Ahora bien, como podemos ver en este nodo tenemos estas tres fuerzas en los nodos. En este nodo tenemos únicamente estas tres fuerzas, perdón. Aunque no se conozca el valor de las reacciones, se dejan indicados como ya se ha mencionado anteriormente. Y en el nodo C tenemos estas fuerzas aplicadas. Por otro lado, el vector de fuerzas de empotramiento que resultó de hacer estas operaciones son estos dos. Y recuerden que para el nodo B había que sumar estos resultados y nos da finalmente estas cantidades. Posteriormente, en el nodo A tenemos los tres resultados de aquí, que son los que estamos señalando. Y finalmente en el nodo C son los tres de acá, que corresponden a estos tres últimos valores. Al hacer la operación de resta, obtenemos lo que vamos a ocupar ya en el procedimiento. Y mantenemos la división hecha, si es que se pudo hacer, en la matriz de rigidez ensamblada. Una vez que se tiene el vector de fuerzas, se procede con el cálculo de los desplazamientos a partir de la ecuación fuerza-desplazamiento. Entonces, aquí lo tenemos. Cuando es posible eliminar algún nodo en la matriz de rigidez ensamblada, ya sabemos que de las matrices completas podemos hacer esta reducción y utilizar las matrices que únicamente tienen subíndice alfa. Ahora bien, recuerden que la matriz de rigidez ensamblada tenía esta forma. Las operaciones, bueno, ya se sabe que hay que hacerlas ya sea con ayuda de un programa o una calculadora o a mano. Se hace exactamente igual que con el caso de vigas y armaduras, obviamente utilizando las matrices de rigidez en sistema global para cada barra de este ejemplo que estamos resolviendo, y obtenemos estos resultados. Aquí ya se dejaron las referencias de los nodos para tener una guía de cálculo. Ahora, el vector de desplazamientos subíndice alfa podemos ver que es como lo pueden comprobar en lo que se ha dicho anteriormente, y lo mismo con el vector de fuerza subíndice alfa. Ahora bien, en este momento ya sabemos que debemos de eliminar aquellas filas y columnas cuyos desplazamientos se conozcan. En este caso, el vector de desplazamientos alfa tiene conocidos los términos números 4 y 5, como lo podemos ver, el 4 y el 5. Entonces eliminamos esas filas y esas columnas. Obviamente aquí se pusieron en color rojo. Ahora, esta eliminación nos produce una matriz de 4×4, como lo podemos ver en la parte que está en fondo color blanco. Forman una matriz de 4×4 y de esta manera ya coincide con el número de grados de libertad calculado al inicio. Entonces ya sabemos que al invertir la matriz y multiplicar por el vector de fuerzas ya con los términos correspondientes eliminados, obtenemos los resultados de aquí de la derecha. Aquí hay que notar algo que es distinto a vigas y armaduras, bueno, en el sentido de que no ponemos el E por I o el A por E, puesto que se hizo uso del valor numérico desde el principio de estos parámetros. Entonces, como lo pueden ver, aquí ya no hay A por E o E por I o expresiones similares, ya directamente es el resultado numérico, y lo mismo en la solución. Como ya se hizo uso de los valores numéricos de esos parámetros, ya no es necesario dividir entre A por E o E por I o cantidades similares.
puesto que, como ya se dijo, se hizo uso de las cantidades numéricas. Por lo tanto, este es el resultado ya final de de las cargas aplicadas a la estructura. Los resultados están en las mismas unidades que en las que se planteó todo el ejercicio. Es decir, que estos son, los desplazamientos son metros y los giros son radianes. Como podemos ver, son cantidades pequeñas, ¿sí? Es decir, por ejemplo, aquí es un centímetro, perdón, un milímetro, aquí es 4 milímetros, casi 5, aquí es 0.1 radianes, etcétera. Ya una vez teniendo los desplazamientos, pues el procedimiento para el cálculo de las reacciones, como ya sabemos, bueno, es exactamente el mismo. Si fue posible dividir la matriz de rigidez ensamblada en las matrices K subíndice alfa y K subíndice beta, ya sabemos que la ecuación fuerza-desplazamiento para el cálculo de reacciones toma esta forma. En el caso también de que los desplazamientos en los apoyos sean nulos. En caso contrario, pues esta fórmula cambiaría. Ahora bien, la matriz K subíndice beta alfa está formada por estos nodos, B, A y C, como lo podemos ver de la matriz de rigidez ensamblada. Los términos correspondientes pues son los que tenemos aquí para las matrices de rigidez de cada barra. Pueden checarlo con los correspondientes términos que son efectivamente estos. Ahora, hay que tener en cuenta que en el caso del nodo CA había un 0. Entonces, en este caso, como cada pedacito K11, K12, etcétera, tiene 9 elementos, el 0 es una matriz también de 9 elementos, como lo podemos ver aquí. Ahora bien, ese es el 0 y este debería ser el K21 de la barra 2, de la barra 2 en el sistema global, como lo pueden verificar fácilmente. Como se vio entonces, es una simple sustitución. Ahora, ya sabemos que para el caso de los desplazamientos subíndice alfa, simplemente es la solución del sistema, pero con los términos eliminados, reinsertados en el lugar que estaban originalmente, como lo podemos ver aquí. Vemos que se puso la solución y los términos que se eliminaron se colocan en el lugar donde estaban originalmente. Por último, las filas eliminadas para la matriz de rigidez y para el vector de fuerzas se colocan al final de las respectivas matrices de rigidez y de fuerza. Una vez que ya tenemos esto, hacemos este producto y al vector obtenido al realizar esta operación, despejamos de aquí de este vector. Vemos que en este caso estas dos reacciones necesitan ser despejadas, obteniendo estos resultados. Por último, como podemos ver, ya se han colocado las reacciones obtenidas a partir de este procedimiento. Los tenemos aquí en pantalla. Y ya sabemos que la comprobación es al aplicar las ecuaciones de equilibrio a toda la estructura. Ustedes, como pueden verificar al aplicar tales ecuaciones, se cumple el equilibrio, salvo pequeñas cantidades que tienen que ver con los errores de aproximación que se tienen propiamente del método. Pero salvo esas pequeñas cantidades que son errores de redondeo, se puede comprobar que tanto la suma de fuerzas en X, la suma de fuerzas en Y y la suma de momentos en el punto que ustedes elijan, todos dan en una buena aproximación 0. Con lo cual queda comprobado el ejercicio.